Comenzamos la sesión novena de nuestro seminario sobre fin, libertad y moral en Santo Tomás, en el capítulo de la moral desde el fin, el comentario en este caso, a la cuestión quinta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Recordáis que en la sesión anterior, en la octava, habíamos acabado de ver la cuestión cuarta de la prima secunde, donde Santo Tomás nos hablaba de una serie de requisitos que hacían falta para la bienaventuranza, después de haber dicho que la bienaventuranza está en Dios, en la cuestión segunda, y se alcanza mediante esta operación del entendimiento, que es la visión beatífica, la contemplación de la esencia divina. Y la última cuestión que nos queda de este grupo, de las 5 primeras cuestiones en torno al fin y la bienaventuranza, es la consecución de la bienaventuranza. Y fijaos que esta cuestión va a ser importantísima porque ya nos abre, por así decir, nos enlaza con todo el campo propiamente moral. Porque aquí, al hablar de la consecución de la bienaventuranza, nos va a decir Santo Tomás que podemos conseguirla, se puede conseguir esa visión de la esencia divina, que habrá diversos grados de esa visión de la esencia divina, que no será en este mundo, sino después de este mundo, y que además, esa bienaventuranza va a ser permanente, se va a conservar esa bienaventuranza. Pero luego, fijaos, esto es muy importante en las cuestiones 5 y la sexta y la séptima, porque aquí dirá que esa bienaventuranza no se va a poder alcanzar mediante las fuerzas de la naturaleza, sino que va a depender de la ayuda de la gracia, pero también va a hacer falta la cooperación del hombre. Con lo cual, fijaos que aquí tenemos ya lo que es propio de la moral. O sea, harán falta una serie de acciones propiamente humanas, en las que ya veremos que intervendrá la libertad, pero hemos visto también que tiene que intervenir la gracia para que alcancemos ese fin. O sea que, si os dais cuenta de este modo, en estos artículos finales de esta cuestión, básicamente va a estar lo fundamental de la moral. Tendremos que realizar una serie de actos siempre con la ayuda de la gracia para poder alcanzar la bienaventuranza. Esta va a ser la clave. Como veis aquí, coincide el tema del fin, el tema de la libertad, el tema de Dios que nos ayuda. En todo esto va a estar la moral. Y por último, Santo Tomás hará unas distinciones sobre si se desea, digamos así, siempre la bienaventuranza o no. Bien, como veis, la cuestión es muy interesante, son 8 artículos, no es de las más largas, pero es suficientemente amplia. Con lo cual, el primero, recordáis, echad una ojeada otra vez a la estructura. Primero, la bienaventuranza se puede conseguir, es la visión de Dios, habrá diversos grados, será después de este mundo y se conserva. Es una bienaventuranza que va a ser permanente. Y respecto al modo, no bastan las fuerzas de la naturaleza, hace falta la ayuda de la gracia, pero el hombre tendrá que cooperar con sus obras. Y por último, un apunte sobre el deseo de la bienaventuranza. Por tanto, el artículo primero, sobre si el hombre puede alcanzar o no la bienaventuranza, en el sed contra, Santo Tomás citará el Salmo 93:12, bienaventurado el hombre a quien tú educas, Señor. Y con lo cual, como Dios nos educa, pues seremos capaces de alcanzar esa bienaventuranza. Aquí Santo Tomás alude al término capax. El hombre es capaz del bien perfecto, luego puede alcanzar la bienaventuranza. ¿Y esta capacidad de dónde viene? Pues que el hombre, con su entendimiento, puede aprender el bien universal y perfecto y, por tanto, con su voluntad puede apetecerlo. Por esto podremos decir que el hombre es capax de la esencia divina en la cual está la bienaventuranza, con lo cual Santo Tomás ve en esa apertura que tenemos al bien universal la capacidad de llegar a la bienaventuranza. Atención, fijaos que Santo Tomás está utilizando el término capax y no el término potens, porque si utilizara el término potens parecería que el hombre está en potencia para
alcanzar algo que es su acto propio. Y esta bienaventuranza, como nos ha salido ya y nos volverá a salir, desborda completamente lo que es el hombre. Con lo cual, por supuesto que hay una capacidad, solo que ese fin que Dios ha establecido para el hombre desborda lo que es la naturaleza humana. El hecho de que la naturaleza humana es capaz pues de ese conocimiento universal, de ese, digamos, tiene ese aspecto espiritual, esto va a ser la causa de que sea capaz del tema de alcanzar la visión de Dios y de alcanzar la bienaventuranza. De todos modos, con esto luego saldrá, de esto lo iremos, de esto nos irá saliendo más matices, más precisiones según avancemos. Recuerda en la respuesta ad primum que esta capacidad tiene que ver sobre todo con el aspecto más racional e intelectivo, porque digamos, el nivel sensible no es que pueda conocer lo universal. Recordáis que el tema de racional quiere decir que vamos dando una serie de pasos para conocer la verdad, y el intelectual que se aprehende ya la verdad de una manera inmediata, como de un golpe. Por eso, digamos, la razón tiene que ir dando siempre una serie de pasos. De ahí que esta contemplación de Dios tenga más que ver con una cierta captación, o se vincule a una visión, o sea, algo que es más inmediato, no es el fruto de una serie de razonamientos. Por supuesto que ese conocimiento de Dios, de la esencia divina, no es algo que sea como conocemos a Dios en este mundo a partir de las imágenes. Recordad que para Santo Tomás el conocimiento que tenemos de Dios en este mundo es más bien un no conocer. Sabemos lo que Dios no es, y las imágenes que están tomadas de las cosas, de la realidad, sí, nos remiten a que hay una causa trascendente, pero conocer la esencia de Dios en este mundo no podemos. Esto lo dejó muy claro Santo Tomás en la cuestión 2 de la primera parte. Y en el Ad Tertium explica que sí, ciertamente nuestra naturaleza no es como la de los ángeles. Ellos son puramente intelectuales, nosotros somos racionales, tenemos que ir dando pasos poco a poco, pero esto no es obstáculo para poder ver a Dios, porque al fin y al cabo el tema de la contemplación de Dios no deja de ser una gracia. Esto en la cuestión 12 de la primera parte lo trata con mucho detalle y luego lo volverá a insistir. O sea, si no tuviéramos el Lumen Gloriae, si Dios no nos da esa capacitación especial, esa elevación de nuestro entendimiento, no podríamos contemplarle cara a cara, con lo cual basta tener la base de un elemento espiritual en la naturaleza, tanto en el caso de los ángeles como en el nuestro, para que con la ayuda de la gracia se pueda alcanzar esa bienaventuranza. Bien, esto respecto al artículo primero. Ahora, supuesto que se puede alcanzar la bienaventuranza, aparece la pregunta del artículo segundo, si un hombre puede ser más bienaventurado que otro. Esto también lo había tratado en la cuestión 12 cuando hablaba de los diversos niveles de la contemplación de Dios. Y aquí en el Sed Contra va a aludir a Juan 14:2, donde el Señor habla de diversas mansiones, que aplicando la exégesis de San Agustín habría que aplicarlo a la diferencia de méritos. Según haya más méritos, habrá más o menos caridad, y según haya más o menos caridad, habrá ese mayor no menor nivel de participación de los dones divinos y por tanto mayor o menor profundidad en esa contemplación de Dios. Aquí Santo Tomás recurre a esta distinción que ya nos ha salido varias veces entre el fin último como sumo bien y la consecución o disfrute del fin último. El fin último en cuanto sumo bien, que es el objeto y causa de la bienaventuranza, recordad que ahí no había distinción. Incluso Santo Tomás había dicho que ese fin último es el mismo absolutamente para todas las criaturas, que es el bien supremo. Ahora, respecto a cómo lo conseguimos o cómo disfrutamos de él, ahí sí que ya hay diferencias. Cuanto mayor sea ese disfrute, esa consecución, cuanto mayor sea ese hacer nuestro el fin último, pues obviamente puedes decir ahí que la bienaventuranza será mayor. Y esa fruición o esa consecución se da más en uno que en otro porque está mejor o peor dispuesto a la misma. Y aquí obviamente la base siempre es la caridad, ese amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Aquí en las objeciones va a tratar algún otro texto de la Escritura, por ejemplo. Recuerda que esa unidad del fin último y el que todos contemplan a Dios, y en ese sentido Dios es el fin último para todos,
está reflejada, por ejemplo, en las parábolas del denario que cobraban todos los trabajadores de la viña, mientras que en el texto de San Juan esas diferentes mansiones aludiría a los diversos modos de poseer a Dios, los diversos grados, pero no diversos modos, perdón, diversos grados en esa posesión de Dios. Y también, por supuesto, se denomina a Dios sumo bien porque, la bienaventuranza se denomina sumo bien porque es la fruición del sumo bien, pero puede haber diversidad, diversos niveles en esa fruición. Y el que haya esos diversos niveles no quiere decir que a un bienaventurado le falta algo que tiene otro, porque todos poseen el mismo bien infinito, solo que la participación va a ser diversa en unos y en otros. Y otros bienes que puedan tener los bienaventurados, esos no aumentarán la bienaventuranza. O sea, la clave de la bienaventuranza es esa contemplación ante Dios que se puede dar, digamos, en diversos grados. Que recordad, por eso insisto siempre, que esos grados son también fruto de la gracia. O sea, no es una cosa que responda a la naturaleza. Por eso os digo que aunque la naturaleza del hombre es capaz de la bienaventuranza, es capaz en la medida en que Dios quiere intervenir de un modo especial. Por eso el hombre es capax y no potens, porque si habláramos de potens, estaría diciendo algo que tiene que pasar al acto, como parte de la naturaleza, y no, eso no es así. De ahí que en la tradición teológica se empleara el término potencia obediencial, aunque Santo Tomás lo utiliza solo una vez para estas cosas respecto a la gracia, él utiliza sobre todo el término capax, pero como veis es distinto, o sea, está haciendo referencia aquí a que esto es algo completamente gratuito y nos va a salir más adelante. Bien, en el artículo 3 se va a preguntar si en esta vida cabe la bienaventuranza o no. Aquí hace una exégesis de Job 14.1, cuando dice que después verá a Dios, una exégesis conforme al modo de la época, pero da luego una serie de razones por las cuales en este mundo sí tenemos ya cierta bienaventuranza, pero no la bienaventuranza perfecta. Básicamente, Santo Tomás argumenta a partir de la razón de bienaventuranza y a partir de aquello en lo que consiste la bienaventuranza. Nos dice, la bienaventuranza, si hablamos de bienaventuranza en sentido estricto, eso excluye todo mal, y en esta vida no podemos evitar todos los males. Hay mucha ignorancia en nuestro entendimiento, hay muchos desórdenes en el apetito, hay muchas penalidades corporales, con lo cual en esta vida la bienaventuranza perfecta no está. Y tampoco se puede saciar el deseo de bien en esta vida, porque muchos bienes que tenemos nos cansan, queremos otro, nos hartamos de una situación, buscamos otra cosa distinta, etc. Y tampoco se puede conseguir en esta vida una permanencia en el bien, porque la misma vida va pasando. Acaba llegando la muerte, se teme esa situación, con lo cual diríamos en esta vida no se cumple la razón de bienaventuranza perfecta. Y por otra parte, si sabemos ya que la bienaventuranza consiste en la visión de la esencia divina, en este mundo no se puede alcanzar. Requiere una separación de los sentidos, requiere una situación que ahora no tenemos. En la respuesta a las objeciones añade todavía algún detalle más. Explica que en este mundo sí, algunos se llaman bienaventurados, pero porque ya tienen la esperanza de alcanzar la bienaventuranza de la vida eterna, porque participan ya de algún disfrute de ese sumo bien, por los dones de la gracia, por los dones del Espíritu Santo, pero no dejan de ser, digamos, participaciones de esa bienaventuranza. Y en el Ad Secundum explica en qué sentido en la bienaventuranza puede hablarse de imperfección. Aquí Santo Tomás dice que si no se llega a ver a Dios, no tenemos la verdadera bienaventuranza, y es lo que sucede en este mundo. Puede haber otras cosas que nos acerquen a esa bienaventuranza, puede haber una contemplación, otro tipo de conocimiento de Dios, pero diríamos, mientras no se dé la visión de Dios, no podemos hablar de bienaventuranza en sentido estricto. Sí tendríamos la bienaventuranza si lo que hay es una imperfección por parte del sujeto, en el sentido de que no se disfruta de Dios en la misma manera en que Dios disfruta de sí mismo. Pero fijaos que en ese sentido la visión que tiene
un bienaventurado de Dios no es el mismo conocimiento ni el mismo disfrute que tiene Dios respecto a sí mismo, lógicamente. Pero sí, en ese sentido la bienaventuranza es imperfecta, porque la bienaventuranza que tiene Dios, que tiene una criatura, es distinta y es menor, lógicamente, que la que tiene Dios. Pero eso evidentemente no, digamos, no elimina la bienaventuranza. Aquí explica Santo Tomás, como la razón de bienaventuranza se toma del objeto, ese aspecto no hace que la bienaventuranza sea imperfecta, porque Dios se contempla a sí mismo, el bienaventurado contempla a Dios, con lo cual en ambos casos el objeto es el mismo, Dios, solo que el bienaventurado no lo conocerá tan perfectísimamente como Dios se conoce a sí mismo. Eso es bastante claro. Y recuerda que si se habla de bienaventuranza, vuelve a insistir en el ad tertium, que si se habla de bienaventuranza en esta vida es simplemente porque hay cierta semejanza con la verdadera bienaventuranza. Y ya el artículo cuarto, que cierra un poco como esta primera parte de la consecución de la bienaventuranza, antes de pasar a los modos de conseguirla, nos va a decir que una de las características de la bienaventuranza es que no se puede perder. Porque si tenemos ya si ya la bienaventuranza la hemos alcanzado, esa bienaventuranza ya no se puede perder, es una vida eterna. En este mundo, la bienaventuranza imperfecta sí se puede perder. Eso puede suceder si tenemos una bienaventuranza imperfecta, pues por la contemplación, la felicidad en la contemplación, pues eso puede darse por el olvido, porque haya enfermedades y impidan dedicarse a la contemplación, porque alguien esté muy ocupado, o si hay una bienaventuranza en la vida activa, en hacer obras buenas, pues se puede perder la virtud y caer en el vicio, con lo cual se perdería también esa bienaventuranza de hacer obras buenas. Y aunque permaneciera la virtud íntegra, podría haber vicisitudes exteriores, dificultades exteriores que la turbaran, que impidieran llevarla muchas veces a la práctica. No la quitarían del todo, pero la impedirían. Con lo cual, la bienaventuranza que podamos alcanzar en esta vida es imperfecta. Y diríamos, el hecho de que se pueda perder ya te está diciendo que no tienes la bienaventuranza perfecta. Si hablamos ya de la bienaventuranza eterna, la bienaventuranza en sentido perfecto, Santo Tomás recuerda que Orígenes había dicho que esa bienaventuranza se podía perder, pero Santo Tomás explica que tal cosa es absurda. ¿Por qué? Si es una bienaventuranza perfecta, aquieta el deseo del hombre, que por tanto tiende a retener el bien que posee. Acordaos que para Orígenes esas almas que habían sido creadas en la contemplación de Dios se acaban cansando. Pero entonces la pregunta es, pues esa contemplación de Dios no sería tan divina si les acaba cansando. Con lo cual Santo Tomás dice que si realmente es la bienaventuranza perfecta, el deseo está aquietado porque estás ante el sumo bien y eso no te cansa. Por tanto, también añade otro argumento. Para que se trate de la verdadera bienaventuranza, la persona bienaventurada tiene que estar cierta de que no va a perder esa bienaventuranza. Entonces, si eso que piensa la persona es verdadero, no la va a perder, porque está seguro de que no la va a perder y además eso que piensa es verdadero. Si resulta que esa persona piensa que no la va a perder, pero esa opinión sería falsa, entonces ya en esa persona habría un mal en el entendimiento, porque estaría pensando algo erróneo, algo falso. Pero claro, si hay un mal en el entendimiento, ya no tendría la verdadera bienaventuranza, porque la verdadera bienaventuranza tiene que ser todos los bienes. Con lo cual, si una persona pensara que no va a perder la bienaventuranza, pero la pudiera perder, estaría equivocada. Habría ya un mal en el entendimiento, con lo cual esa situación ya no sería de verdadera bienaventuranza. Por otra parte, explica Santo Tomás, si examinamos lo que quiere decir ver la esencia divina, es imposible que alguien que la ve quiera no verla. Porque si se quiere prescindir de un bien que tenemos, eso es porque nos resulta insuficiente e incómodo. Pero en el caso de la visión divina, ni es insuficiente ni es incómoda, porque llena el alma de todos los bienes y no ofrece ninguna incomodidad. Claro, ¿qué incomodidad va a ofrecer Dios cuando estamos simplemente frente a Él? En este mundo tenemos otras muchas cosas. En este mundo la contemplación o los actos de la virtud de la religión nos pueden dar alegría, pero también conllevan otras cosas que nos pueden fatigar o pueden cansar nuestra atención o lo que sea. En la contemplación de Dios, en la visión de la esencia divina, eso no se da. Por tanto, diríamos, no hay ningún motivo para que se pueda perder. Y tampoco cabe pensar
que se pueda perder porque Dios la vaya a quitar, porque el que Dios la quitara sería por imponer cierta pena. Pero para que haya una pena tiene que haber una culpa. O sea, Dios no es arbitrario, Dios no pone las penas si no hay culpas. Pero quien está contemplando a Dios no puede caer en la culpa. Porque, fijaos, y aquí vuelve a enlazar una cosa que se dijo antes y es muy importante, uno de los requisitos para la bienaventuranza es la rectitud de la voluntad. Si la voluntad es recta, ahí no puede darse culpa. Si no se puede dar culpa, tampoco puede haber ninguna pena. Y como ningún otro agente la puede quitar, sino Dios, es absurdo decir que con el correr de los tiempos se pueda perder la bienaventuranza y se pueda pasar a la desgracia o lo que sea. No, los cambios se refieren a lo que está sometido al tiempo, al movimiento. Eso será ya una contemplación permanente con Dios, o sea, será esa divinización de estar unidos a Dios de esa manera que no podemos ni imaginarnos. También en el ad primum se relaciona la bienaventuranza con la eternidad de Dios participada. Y en el ad secundum, Santo Tomás recuerda que sí, en este mundo la voluntad está entre dos cosas opuestas que se ordenan al fin, elige una o elige otra, pero respecto al fin último necesariamente buscamos la bienaventuranza, necesariamente buscamos la felicidad. Por eso nadie puede no querer ser bienaventurados, todos quieren ser bienaventurados, y cuando estás en ese fin donde realmente se encuentra la bienaventuranza, no puedes querer apartarte de él. También en el ad tertium recuerda que sí, la bienaventuranza tiene un principio, pero eso es por la condición del hombre que participa o del ángel que participa, pero carece de un fin, porque el bien que se está participando es eterno de por sí, con lo cual diríamos por la condición del que participa tiene que tener un inicio, pero por la condición de aquello participado, ya no tiene fin, es algo que dura para siempre. Bien, y luego pasamos ya, recordáis, como al segundo bloque de artículos donde se nos hablaba del modo de conseguir la bienaventuranza, que esto es lo que está más directamente relacionado con el aspecto moral. Ante todo, Santo Tomás se pregunta si la bienaventuranza se puede conseguir, digamos, por su condición natural, por los medios naturales, literalmente per sua naturalia. Y en el ser contra, cita este pasaje tantas veces lo reitera Santo Tomás, y 1 Corintios 2:9, donde explica San Pablo que en lo que Dios ha preparado para los que le aman, pues ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Lo que Dios ha preparado para los que le aman nos lo ha revelado por el Espíritu, con lo cual es algo que supera el entendimiento y la voluntad humanas. Fijaos por eso, en ese sentido, esta bienaventuranza supera los naturalia del entendimiento y voluntad humana. En el hombre hay una capacidad, es capax, pero esta bienaventuranza va a depender de una intervención de Dios. Ciertamente, hay una bienaventuranza imperfecta en este mundo que se podría adquirir por los medios naturales. Por ejemplo, algunos aspectos de la virtud. Y eso se tratará más adelante, cuando Santo Tomás dirá que algunas virtudes se pueden adquirir por los actos, algún aspecto de virtud se puede adquirir por los actos, etc. Pero ver a Dios por esencia supera toda naturaleza creada. Esto lo dejó muy claro en la primera parte de la cuestión 12, artículo 5. Y es que el conocimiento de cualquier criatura es proporcional al modo de su sustancia. Y como la sustancia divina, la esencia divina, excede absolutamente cualquier sustancia creada, no le es connatural a ninguna criatura poder ver a Dios. Por eso ninguna criatura, ni creada ni creable, puede alcanzar la bienaventuranza per sua naturalia, por sus elementos, por sus constituyentes naturales. En el ad primum recuerda que sí, ciertamente la naturaleza no falla en lo necesario, y al hombre, por ejemplo, pues le ha dado la razón y las manos para poder adquirir cosas que no tienen otros animales, pero es que era imposible que Dios diera al hombre un principio para que por sus fuerzas consiguiera la bienaventuranza. Es absurdo. O sea, lo que sí tiene el hombre es libre albedrío, de manera que podemos volvernos a Dios, que es quien nos hace bienaventurados. Aquí Santo Tomás ve que se cumpliría lo de la ética.
lo que podemos mediante los amigos, en cierto modo lo podemos por nosotros. O sea, es cierto que podemos volvernos a Dios, podemos pedirle a Dios, podemos vivir en esa amistad con Dios, pero nunca tendremos en nosotros algo que sea proporcionado para alcanzar esa bienaventuranza. Y esto no es que no hace que el hombre esté en una condición de inferioridad respecto a otras naturalezas, porque dice Santo Tomás, es mucho mejor poder conseguir un bien perfecto con la ayuda exterior que uno imperfecto, aunque sea sin la ayuda externa. O sea que, como veis aquí, Santo Tomás está dejando muy claro que la bienaventuranza excede la condición de la naturaleza. Es una cosa que está a un nivel, digamos, enormemente superior. Y va a insistir también en el ad tertium en la diferencia de nivel de perfección que supone la bienaventuranza respecto a las operaciones naturales. Ciertamente, la clave de la bienaventuranza es que su objeto es Dios mismo y es llegar a contemplar a Dios, pero para poder hacer eso requerimos, y esto, repito, la cuestión 12 de la primera parte lo explica Santo Tomás con detalle, esa transformación interior que tiene que ver con la gracia, el lumen glorie, etc. De una manera más breve, porque el tema de los ángeles interviene en la bienaventuranza, en el artículo 6 dice, se pregunta si esta bienaventuranza la pueden dar los ángeles, y recuerda con el Salmo 83:12 que es Dios quien da la gracia y la gloria. Y la razón es que cualquier criatura pues tiene una fuerza y una acción limitada. Estamos diciendo que este conocer a Dios tal como Dios es sobrepasa cualquier naturaleza creada y creable, con lo cual tiene que proceder inmediatamente de Dios. O sea, como la bienaventuranza supera toda la naturaleza creada, es imposible que pueda ser otorgada por una criatura. Tiene que darla Dios mismo. Si hablamos de la bienaventuranza imperfecta, la contemplación que podemos tener en este mundo, la ayuda para la virtud, ahí sí que pueden intervenir otras criaturas, pero para la bienaventuranza perfecta no. Y en ese sentido también dirá que los ángeles pueden ayudar para la bienaventuranza con ciertas disposiciones, nos pueden iluminar, nos pueden confortar, todo el tema del ángel custodio, pero propiamente quien da la bienaventuranza tiene que ser Dios. En el ad secundum va a recordar que el lumen glorie, esa cualidad que se recibe en el alma para poder unirse a Dios, para poder contemplar a Dios, en Dios estaría perfectamente según su ser natural, mientras que en las criaturas sería participado, es decir, este es algo fundamental de las participaciones sobrenaturales. Las participaciones sobrenaturales lo que te dicen es que tienes algo que en Dios está esencialmente de un modo único, esa es la esencia divina, pero en nosotros está participado de manera proporcionada a las diversas potencias. Por eso en nosotros es distinto la fe, la esperanza, la caridad, el lumen glorie, los dones del Espíritu Santo, porque, diríamos, cada uno de los elementos de la naturaleza humana, que es muy compleja, es divinizado, recibe esa participación, aunque todas estas cosas en Dios obviamente son uno porque es la fuente y la causa de todas estas participaciones. Bien, y luego también recuerda que los ángeles sí pueden iluminar acerca de algunas cosas sobre las obras de Dios, pero los ángeles no nos pueden dar la visión de la esencia divina. Y llegamos a este séptimo artículo que es tan sumamente importante para enlazar todo el tratado del fin y la bienaventuranza con el resto de la moral, porque dirá que hacen falta obras para alcanzar la bienaventuranza. Hace referencia aquí a Juan 13:17, donde el Señor denomina bienaventurados a los que ponen por obra lo que saben que han recibido del Señor, lo que saben que viene del Señor. Y aquí Santo Tomás enlaza, o sea, fijaos que este artículo, la cuestión quinta, artículo séptimo, enlaza con la cuestión cuarta, artículo cuarto, donde decía que para la bienaventuranza necesitamos la rectitud de la voluntad. Es decir, que la voluntad esté ordenada de manera correcta hacia el fin último. Ahora, ¿cómo se consigue esa rectitud? Pues Santo Tomás dice, ciertamente Dios podría haber hecho que cuando está creada una voluntad ya tienda rectamente al fin y que alcance el fin. Pero dice Santo Tomás que eso no parece coherente con la sabiduría divina, y lo explica. En el caso de Dios, que es el mismo ser subsistente, le corresponde tener el bien perfecto sin movimiento alguno. En el caso del ángel, el movimiento que realiza hacia Dios es de un solo golpe, o sea, merece con una sola acción. Por eso en el primer acto de los ángeles ya merecen
recibir la bienaventuranza, se entiende, movidos por la gracia, o bien han rechazado a Dios y son lo que llamamos demonios. Pero es en un único acto, diríamos, deciden y quedan ya establecidos, estabilizados en aquello que han decidido. En nuestro caso, tenemos que realizar una multitud de operaciones continuamente. Podemos alcanzar una cosa, perderla, volver otra vez, o sea, continuamente estamos realizando esas operaciones. Entonces, en el caso de los hombres, esa rectitud de la voluntad se va consiguiendo mediante muchas operaciones que se denominan méritos. Por eso se puede decir que la bienaventuranza es también el premio de las operaciones virtuosas. O sea, que la clave de estas, digamos, ya hemos visto que la bienaventuranza la tiene que dar Dios. Estas obras que están ordenadas a la bienaventuranza también se deberán realizar con ayuda de la gracia, pero ciertamente el hombre tiene que actuar, porque se trata de que su voluntad esté recta, esté rectamente dispuesta, y esa rectitud de voluntad en nuestro caso no es algo que se decida por una opción fundamental. La opción fundamental para los ángeles va muy bien, de un golpe han decidido, pero nosotros no. Tenemos que ir tomando una decisión detrás de otra porque podemos cambiar continuamente esa orientación y ese orden de la voluntad. En el ad primum aclara que el hombre debe actuar no porque Dios no tenga poder, sino porque corresponde a la sabiduría divina, al orden que tiene las cosas, que en el caso del hombre eso se vaya realizando por una serie de actos detrás de otros, alcanzar virtudes, o sea, todas las cosas que vamos a ver en el resto de este seminario. Fijaos que en el fondo toda esta serie de actos, de virtudes, de méritos, etcétera, es lo que luego Santo Tomás va a tratar en el resto de la prima secunde y con más detalle todavía en la segunda secunde. Por eso os digo que este artículo es fundamental. En el ad secundum, Santo Tomás se pregunta y dice, pero bueno, sí, tenemos que alcanzar la rectitud con actos, pero vemos que hay veces que la actuación de Dios ha sido distinta y ha dado esa rectitud desde el principio. Dice, por ejemplo, que cuando Dios creó a los primeros hombres, pues les dio ya toda una serie de dones, les creó en ese estado de rectitud, y dice Santo Tomás, sí, eso fue así. En la primera creación las cosas fueron producidas perfectas porque a partir de ellas vendrían las siguientes, se propagarían los siguientes. Y acordaos que Santo Tomás, con esta idea de la participación, lo primero tiene que ser un poco lo que marque la perfección del resto. En ese sentido, también los primeros padres, ya digo, recibieron esa situación de rectitud, de amistad con Dios, etc. Lo que pasa es que en su caso, como tampoco era la bienaventuranza perfecta, la perdieron. Más claro todavía el caso de Cristo. Cristo, de quien procedería la bienaventuranza, la tuvo que tener en su alma desde su concepción, claramente. Por eso Santo Tomás habla de que Cristo tiene la visión de la esencia divina continuamente, que está contemplando siempre al Padre. En ese sentido hace justicia a toda una serie de, sobre todo las afirmaciones bíblicas de San Juan, donde San Juan da la sensación de que los discípulos son los que creen, pero Cristo es quien está viendo al Padre continuamente. Y por otra parte, esto nos llevaría nos llevaría a otras reflexiones, los motivos más profundos por los cuales Santo Tomás habla de que Cristo tiene siempre esa visión del Padre, un poco la unión del entendimiento creado con la esencia divina es un poco lo correspondiente en el campo del conocer a lo que sucede en la unión hipostática, en el campo del ser. El único ser de Cristo es el ser del Verbo. Es cierto que su naturaleza humana también es. O sea, en Cristo habría un acto de ser, que es el acto de ser divino, y dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana es en acto, pero no es acto de ser. O sea, el acto de ser es el divino. Pero, en fin, estas son cosas de cristología que ahora no podemos entretenernos en ellas. En cualquier caso, dice Santo Tomás que a Cristo sí le corresponde porque, diríamos, Él va a ser el Salvador. Y primero es el Verbo, que en su naturaleza humana también tiene que estar unido así al Padre, y por otra parte, este conocimiento que tiene del Padre, pues en su naturaleza humana también va a servir para que nos transmita luego a nosotros la verdad acerca de Dios. Y habla de que los niños recién bautizados, sí, si mueren, ya recibirían la bienaventuranza, pero es que en ellos está actuando ya el mérito de Cristo
para conseguir la bienaventuranza. Luego, cuando adquieran uso de razón, podrán realizar toda una serie de actos, etc. Pero si murieran antes del uso de razón y han sido bautizados, tienen ya esa unión con Cristo. Y cuando en la Tertium explica que, según Romanos 4:3, Dios confiere la justicia sin obras, se está refiriendo a la bienaventuranza de la esperanza que procede de la gracia, que no tiene obras precedentes. O sea, diríamos, el recibir la gracia, el recibir la justificación, eso es algo que no depende de las obras. Ahora, luego hay que colaborar con esa justificación recibida. Hay que colaborar con esa justicia recibida para poder alcanzar la bienaventuranza eterna. O sea que lo que dice Santo Tomás es que esto de ser, de conferir la justicia sin obras, eso es la bienaventuranza de la esperanza, o sea, como el paso para poder conseguir la bienaventuranza final. Para conseguir la bienaventuranza final harán falta las obras. Eso es el comienzo. Es un poco lo que San Agustín dice en algún momento, de que Dios, que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Evidentemente la salvación es una gracia, pero a esa gracia tenemos que colaborar con las obras. Es un poco lo que está diciendo aquí Santo Tomás. Y ya por último, para cerrar un poco todo este tema, Santo Tomás se va a preguntar si todos apetecen la bienaventuranza. Y aquí responde con San Agustín en el De Trinitate, que todo el mundo quiere ser feliz. Con lo cual, digamos, hay un sentido en el que todos apetecen la bienaventuranza. Pero fijaos la distinción tan interesante que hace Santo Tomás. Según la razón común de bienaventuranza, todo hombre la quiere. Pues todo hombre quiere el bien perfecto. Todo el mundo quiere la felicidad, quiere buscar la plena satisfacción, porque apetecer la bienaventuranza, según esta razón común, no es otra cosa que apetecer que la voluntad sea saciada. Y esto lo quiere todo el mundo. No es que haya alguien que quiera ser infeliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, respecto a la razón especial de bienaventuranza, es decir, aquello en lo que realmente está la bienaventuranza, como no todos la conocen, no todos o no saben dónde se encuentra realmente esa razón común, no todos la desean. O sea que, como veis, todo el mundo desea ser feliz en general. Ahora, decir que todo el mundo está apeteciendo la visión beatífica, no, tranquilo, la cosa no va tan rápida. Es un poco lo que había dicho en la cuestión segunda de la primera parte, cuando se pregunta si ya todos conocen a Dios. Dice, bueno, sí, puede haber un conocimiento, es en cuanto que todos desean la felicidad y la felicidad está en Dios, pero eso no quiere decir que todos ya automáticamente conozcan a Dios. Es como si dices, yo veo a un hombre que viene, y ese hombre que viene es Pedro, pero yo no quiere decir que yo esté viendo a Pedro que viene, yo simplemente veo a un hombre que viene, solo que ese hombre es Pedro, perfecto, pero no quiere decir que ya por el hecho de ver a alguien que viene esté viendo a Pedro. Lo que dice, es cierto que donde está la máxima dulzura es la miel, pero el hecho de que alguien apetezca lo dulce no quiere decir que esté apeteciendo la miel, sino que esté apeteciendo lo dulce. Es un poco lo que explica aquí. Y en las respuestas a las objeciones un poco explica esto. Explica que la voluntad tiende a la bienaventuranza en el sentido de buscar pues, el bien sumo, el bien perfecto. Ahora, si entendemos ya la bienaventuranza como algo concreto, como esa operación de la visión de Dios, ya la voluntad no tiende hacia ella por necesidad. Tendrán que proponérselo, tendrá que ser conocido y sobre todo tendrá que ser movido por la gracia. Porque fijaos que la virtud de la esperanza lo que te mueve es a desear la bienaventuranza. O sea, para desear la bienaventuranza en general, desear ser feliz, para eso no hace falta la virtud de la esperanza. Ahora, para desear la bienaventuranza en la contemplación de Dios, en el cielo, etc., para eso sí te hará falta la esperanza. Eso lo veremos con detalle cuando hablemos de las virtudes teologales. Y luego examina la definición de San Agustín de bienaventurado, quien tiene todo lo que quiere y no quiere nada de manera mala. Dice Santo Tomás que si esto se refiere a querer con apetito natural, es verdad que el que tiene todo lo que quiere es bienaventurado, pues solo el bien perfecto sacia el apetito natural del hombre. Ahora, si se entiende según la aprehensión de la razón, ya no es así, porque a veces la razón estima como verdaderas cosas que impiden conocer la verdad. Por eso, dice San Agustín, añade, no quiere nada malamente. O sea, hace falta que, si alguien busca la bienaventuranza, no quiera nada de manera malo.
Y eso, cuando se trata de bienes que superan la naturaleza, si no es con la gracia, es imposible. O sea, fijaos, un apetito natural, automáticamente deseamos comer, por ejemplo, sin pensarlo, sin hacer, digamos, ahí no nos equivocamos. Otra cosa es que uno busque manjares refinados, luego le sienten mal, no esté adecuadamente ordenado, etcétera. Pero si hay un apetito natural, pues sí, lo que se busca, diríamos, es coherente. Ahora, cuando ya entra ahí la aprehensión de la razón, podemos buscar una cosa, buscar otra, equivocarnos, etcétera. Por eso ese matiz que pone ahí Santo Tomás. Y ahora os pongo una, digamos, una brevísima reflexión sobre un poco lo que os he dicho antes. Si Dios quiere que la naturaleza tienda a la visión, tendrá que añadir algo a esa naturaleza, porque ya hemos visto que la naturaleza puede desear esa bienaventuranza en general. Ahora, que esté en algo concreto ya hará falta un conocimiento, hará falta unas virtudes teologales en concreto para desear, sobre todo la esperanza, desear esa visión de Dios. La naturaleza es capaz de recibirlo por ser intelectual, pero no quiere decir que esté ya en su esencia. Porque no hace falta para la libertad que tengamos ya un conocimiento del bien absoluto, una cosa como esto de lo que han llamado el tomismo trascendental, estas cosas que eran completamente absurdas y que no tienen nada que ver con Santo Tomás. Y aquí os apunto a esta cuestión que se ha discutido muchísimo, si en Santo Tomás hay un deseo de la visión de Dios. Esto ha hecho correr ríos de tinta. Santo Tomás en algunas ocasiones habla del tema, lo que pasa es que fijaos que en este artículo precisa que lo que tienen todos es un deseo de la bienaventuranza en general. Sobre este tema es muy interesante el artículo del padre, del libro que os he citado en la bibliografía del padre Victorino Rodríguez, aclara mucho la cuestión y él viene a decir que Santo Tomás en estos textos donde habla de ese deseo, de la visión, no pretende demostrar la posibilidad de la visión, porque, digamos, estaría demostrando la posibilidad de algo sobrenatural. Y Santo Tomás dice que eso, o sea, que no es que podamos demostrar, por ejemplo, la Trinidad, no. Eso lo excluye Santo Tomás. Simplemente esto es un argumento de congruencia. El hombre desea cada vez conocer más, pues el que se dé la visión de Dios, que es el máximo conocimiento de Dios, pues no es una cosa, digamos, no es una cosa absurda, es una cosa que tiene su lógica. Pero ya digo que este tipo de argumentos no se pueden tomar como demostraciones, porque si no, habría que decir, por ejemplo, que cuando Santo Tomás habla del verbo del entendimiento en una 27.1, resultaría que está demostrando la Trinidad. Y Santo Tomás dice un poco después que no se puede demostrar la Trinidad. O sea que encontramos aquí toda una serie de argumentos, diríamos, de congruencia, de conveniencia, comparaciones, pero no es una demostración en sentido estricto a partir de la razón natural. Aquí el problema es que bastantes autores, en la línea de neoplatónica, de la Nouvelle Théologie, para convertir la gracia en algo no extrínseco al hombre, habían considerado esos razonamientos de Santo Tomás como un argumento demostrativo, y eso no está para nada claro. De hecho, nos saldrá más adelante, Santo Tomás excluye que en la naturaleza se dé ese tipo de deseo de la visión si no es por la gracia. Hombre, si alguien es neoplatónico, obviamente la criatura está constituida por un deseo de Dios. Y hay como esa captación previa, pero esto son cosas que en Santo Tomás no tienen sentido. El que quiera ver alguna cosa más en los materiales de teología natural, en el capítulo 8, trato este tema de que no hay una captación previa del absoluto para conocer ni nada de este estilo. Bien, pues con esto lo dejamos. Es un tema muy interesante, el del apetito natural de ver a Dios, pero ahora no podemos tratarlo. La próxima sesión comenzaremos ya a ver los actos concretos mediante los que nos vamos orientando a esta bienaventuranza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.